Bueno, nos tomamos un poquito más de 10 segundos. Ya estamos de regreso. Nos conectamos con Facebook. Nos conectamos con los amigos de Facebook, pidiéndoles disculpas porque los dejamos 15 minutos fuera del aire. Pero ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso con los amigos de Facebook y con Instagram. Muy bien, esperamos que la hermana Nedelka Guerra pueda reconectarse. Esta es la serie Feliz para Siempre, 19 de mayo. Bienvenidos, estamos con nuestro penúltimo segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Un saludo para todos los que están conectados en las distintas redes. Esta es la lección para el día de hoy, segundo trimestre, Crecer en Jesús, lección número 7. Hoy vamos con el título Crecer en un contexto de amor y gracia. Oremos para ver si nos ordenamos. Nuestro Dios que estás en el cielo, te pedimos que nos ordenes. Estamos un poquito descuadernados, pero gracias, Señor, por saber que usted tiene el control. Nos quedamos sin batería en 2 celulares, pero gracias a Dios, Señor, ya estamos una vez más reconectados. Oramos por la hermana Nedelka Guerra que pueda reconectarse y oramos por los que estaban en Facebook que también puedan reconectarse. Oramos, buen Dios, por los jóvenes que siempre dicen presente, los que están esperando la retransmisión también. Gracias, Dios. Oramos en tu nombre, por Jesús. Amén. Lección número 7. Crecer en un contexto de amor y gracia. Acá tenemos 3 preguntas que durante la semana hemos tratado de responder. La primera de ellas: ¿qué necesitamos a fin de cambiar nuestra forma de ser? ¡Wow! La segunda: ¿qué nos podría infundir suficiente confianza para examinar nuestras vidas? ¿Qué nos podría infundir? Y tercera, ¿cuánto tiempo se requiere a fin de que alguien se convierta en un cristiano maduro? Estas 3 preguntas es la que nos formulan los autores de esta lección. Yo estoy impresionado, sobre todo con la segunda pregunta. ¿Qué nos podría infundir suficiente confianza para examinar nuestra vida? Cuando comparo esta pregunta con el bestseller Una vida con propósito, en su tercer capítulo, que se titula ¿Qué guía tu vida?, encuentro que tanto la lección de esta semana como el tercer capítulo de ¿Qué guía tu vida?, de Una vida con propósito, del doctor Rick Warren, tienen el mismo objetivo. Yo, personalmente, cuando leo la pregunta, pienso no en qué, sino en quién. Pero al leer la lección completa, me encuentro que en efecto no es quién, sino qué. ¿Qué tiene que ocurrir en mi vida para infundir suficiente confianza? La palabra confianza es el resultado de conocimiento, y no tanto de conocimiento de elementos o de cosas, sino de persona. Entonces entiendo
que algo tiene que ocurrir en mi vida para que yo quiera conocer a ese que produce en mí la suficiente confianza para llevarme a examinar mi vida. ¿Qué tiene que ocurrir para que yo pueda hacer ese análisis de mi vida que me lleve a buscar cambios? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Eso es exactamente lo que el versículo a memorizar me trata de enseñar. Con el ejemplo de Pablo, que será uno de los personajes que estudiemos en Vidas con Objetivos, vemos qué fue lo que ocurrió, qué ocurrió en la vida de Pablo que lo llevó a examinar su vida. ¿Qué ocurrió? Ahora bien, en la oración de Pablo, vemos que ahora Pablo, en vez de perseguir a los creyentes, ahora Pablo ora por ellos. ¿Qué cambio, qué cosa tiene que ocurrir en tu vida para que ocurran cambios dramáticos como los que ocurrieron en la vida del apóstol Pablo? Pablo dice, doy gracias a Dios. Qué lindo. Qué lindo saber que siempre hay un motivo para dar gracias a Dios. Y Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Amén. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Yo estoy realmente impresionado con el cambio que produjo en Saulo de Tarso aquel encuentro camino a Damasco, que ahora lo lleva a actuar de perseguidor de cristianos a orador. Uno que ruega por los cristianos. Pero no un cualquiera, no uno cualquiera, no uno más de los que ruegan por los cristianos. Pablo dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Amigo, yo no sé cuántos nombres tiene tu lista de oración, pero la última vez que miré mi lista de oración, estaba por el orden de 400 nombres. Orar por estos 400 nombres no se puede hacer en 5 minutos. Pregunto cuántos nombres tendría Pablo en su lista de oración cuando él dice, siempre en todas mis oraciones orando con gozo por todos vosotros. Santo. ¿Te falta algún nombre en tu lista de oración? En vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Cuándo fue tu primer día? ¿El día que te bautizaste? ¿O el día que recibiste la invitación para acudir a una reunión? ¿O el día que encendiste tu celular y te encontraste con una invitación para escuchar un programa acerca de la vida eterna? Yo no sé cuándo fue tu primer día, pero sí existe un comienzo. Y debes entender que existe un comienzo y que ese comienzo es con Dios. Todo comienza con Dios.
Cito nuevamente el capítulo 1 del libro Una vida con propósito del doctor Rick Warren. Todo comienza con Dios. Existe un primer día y Pablo dice que pide por nuestra comunión, que mantengamos nuestra comunión en el Evangelio, que mantengamos nuestra conexión con el Evangelio. Y si me voy a la doctora Elizabeth Talbot, me encuentro que ¿qué era el Evangelio? El Evangelio era la buena noticia. El grito de victoria, victoria. Y el apóstol Pablo nos dice que desde el primer día, cuando te enteraste de que eras victorioso en Cristo, debes saber que serás victorioso en Cristo, porque Él está trabajando en ti, estando persuadido esto de que el que comenzó, o sea, el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Yo soy la verdad, dice Cristo. El Evangelio es Cristo, el verbo, el que se hizo carne. La palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios hecha audible. Es Cristo. Él comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso nuestro concepto clave es: Dios nos ama a todos. Y para hoy viernes quiero de Cristo más saber. Para concluir esta lección de esta semana, ya que mañana estudiaremos la lección número 8, tenemos una lectura del libro El Dios que no me enseñaron, del escritor Darwin K. Nelson. Estoy en la página 64 de la cartilla para nuevos creyentes, para los que tienen la cartilla y nos quieran seguir en la lectura. Disculpen. Lo cierto es que a la hora de la verdad, más allá de todo lo que se diga o haga al respecto, el Padre valora más las relaciones que las normas. Para ponerte en el contexto del texto que estamos leyendo, estamos analizando esta semana la parábola del hijo pródigo. En la misma hemos visto lo que necesitamos saber. Dios nos ama profundamente. Es la experiencia que se registra en la persona del Padre en esta parábola. Somos grandes pecadores. Es la experiencia que se registra en los dos personajes secundarios, como lo son los hijos del Padre. Estamos siendo redimidos y restaurados. Es la experiencia registrada en la persona del Padre de la parábola al recibir al hijo pródigo de vuelta y al atender con amor las reclamaciones del hermano mayor.
hemos visto en la parábola que ambos hijos representan miembros de iglesia. El primero, el hijo pródigo, a todas aquellas ovejas que se salen del redil y que normalmente se les conoce como ovejas perdidas. Y el segundo, a todas aquellas ovejas que se pierden dentro del redil y que se les conoce en esta como el hermano mayor. Y en el mismo capítulo nos habla de la moneda perdida, la dracma perdida. Amigos, tantos el uno como el otro son rescatados por el Padre. El uno que se fue y regresó, y el otro que nunca se fue, pero que no estaba. Y el Padre lo rescató cuando le hizo saber cuán importante era él en su vida. Yo no sé en cuál de los dos grupos te encuentras tú. Entre los que se perdieron como el hijo pródigo, pero que regresaron a casa, o los que nunca se fueron de casa, pero que como el hermano mayor ven en el Padre a un jefe severo y no a un Dios, a un Padre amante. Yo no sé en cuál de los dos grupos te encuentras tú, pero sí te puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, tres veces menciona el apóstol la palabra amor. Primero veamos el apóstol Juan en Juan 1, primero de Juan 4:8 y primero de Juan 4:18. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Decíamos que tres veces el apóstol Juan menciona la palabra amor en este versículo. El amor de Dios disipa nuestros temores. Quien ama a Dios no puede ser presa de temores serviles y miedos infundados. Como bien dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31, ¿qué más podemos decir?
que si Dios está en nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios es con nosotros, dice la versión Reina Valera 1960, ¿quién contra nosotros? Amigos, un psicólogo, luego de 30 años de estudio, llegó a la siguiente conclusión. Lo más importante que he aprendido en más de 30 años de investigación es que cómo el amor produce sanidad, y que el amor puede transformar únicamente cuando es recibido en una condición de vulnerabilidad. Esto nos regresa a nuestra pregunta inicial. ¿Qué nos podrá infundir suficiente confianza para examinar nuestra vida? ¿Qué tiene que ocurrir para que usted y yo anhelemos o deseemos o nos percatemos de la necesidad de examinar nuestras vidas? Regresemos entonces a la lectura de la cita de hoy del libro El Dios que no me enseñaron, de Darwin K. Nelson. El escritor Darwin K. Nelson dice: lo cierto es que la hora de la verdad, a la hora de la verdad, más allá de todo lo que se diga o haga al respecto, el Padre valora más las relaciones que las normas. Repito, lo cierto es que a la hora de la verdad, más allá de todo lo que se diga o haga al respecto, el Padre valora más las relaciones que las normas. Fíjate en que el padre sale corriendo de la casa para buscar a ambos muchachos. A pesar de que el sol de la tarde le da de frente, alcanza a divisar a la distancia un estilo de caminar que le resulta familiar. Se da cuenta al instante de que es su hijo el que avanza, cansado por el camino que lo lleva de regreso al hogar. No olvidemos jamás que ese padre que corre apresurado por el camino polvoriento, con los brazos extendidos para abrazar y besar a su hijo perdido, es el mismo padre que en las sombras del atardecer de ese mismo día se dirige a la puerta para dar la bienvenida a su hijo mayor. Es el mismo padre, es el mismo abrazo, es el mismo corazón anheloso y amante. ¿Por qué? Porque la verdad sobre el Padre es la misma verdad que siempre ha existido, tanto en el comienzo como en el final.
lo que más le importa a Dios es la relación. El padre de la parábola no sale corriendo de la casa para imponer de nuevo las normas que el hijo ha quebrantado. Por el contrario, con corazón, busca con premura encontrarse con sus hijos a fin de restaurar la relación quebrantada. Porque el padre valora más la relación que las normas. Un saludo para Javier Rosa, 38. Porque el padre valora más la relación que las normas. Elena G. de Huay nos habla, ya citamos a Elena G. de Huay, el día lunes, cuando Elena G. de Huay nos habló un poquito de este asunto. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, ella dice, se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido. Llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón. Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía estaba desarrollando. Todavía se estaba desarrollando. Y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. Hemos visto en el libro El Dios que no me enseñaron que existe la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el padre abraza a los dos muchachos? Al que estaba hediondo y sucio que venía de regreso a casa y al que estaba limpiecito pero que también venía de regreso a casa luego de un día de trabajo. Ambos entraron por la misma puerta de la misma casa. Ambos recibieron el mismo abrazo. Ambos recibieron el mismo beso, el mismo recibimiento. Porque era el mismo padre. Porque la verdad sobre el padre es la misma verdad que siempre ha existido. Tanto en el comienzo como en el fin. Lo que más le importa a Dios es la relación. El padre de la parábola no sale corriendo de la casa para imponer de nuevo las normas que el hijo ha quebrantado, recordándole lo que hizo el verano pasado. Por el contrario, su corazón busca con premura encontrarse con sus hijos a fin de restaurar la relación quebrantada, porque el padre valora más la relación que las normas. El hijo menor regresa a casa
luego de no sé cuánto tiempo que estuvo fuera, pero finalmente regresa a casa. El hijo mayor regresa a casa luego de un día de labores y se encuentra que hay fiesta en la casa en honor a su hermano menor. Pero descubre que el becerro gordo ha sido ejecutado en honor a su hermano menor. Y esto le provoca molestia. Le molesta que le den la palabra y que le den atención a su hermano menor, porque para él su hermano menor es un pecador y no merece el más mínimo honor por parte de su padre y de ningún otro miembro de la hacienda, sea o no sea familia. Para el hermano mayor, su hermano ya no es su hermano, pero para el padre, ese hijo que se había muerto ha resucitado. Y el padre deja claro que no solo se había muerto el hijo menor, sino que el que estaba en casa también estaba muerto. Y por eso también lo abraza, porque ahora debe saber que él no es su jefe, él no es su patrón, él es su padre, su creador. Y que así como le ama a él, que nunca se fue del hogar, pero que tampoco estuvo, también ama a su hermano menor, a su hijo menor, aunque éste se haya ido de la casa. La cita de el Dios que no me enseñaron termina diciendo: como puedes ver, nos encontramos con la misma verdad. Dios no es un ser a quien hay que tenerle miedo, sino alguien de quien tenemos que ser amigos. Repito, Dios no es un ser al que hay que tenerle miedo, sino alguien de quien tenemos que ser amigos. Por esa misma razón el Padre valora las relaciones más que las normas. Por supuesto que hay normas. Todo tipo de relaciones se hallan protegidas por normas que son necesarias. Pero la preocupación de Dios no son las normas. Su preocupación son las relaciones. Página 47 y 48 del libro El Dios que no me enseñaron. Para ayudarnos a entender la lección de esta semana, como te dije al principio de la semana, tenemos en nuestro poder el libro El dragón que todos llevamos por dentro, cómo vencerlo, de el pastor Marvin Moore. Y tenemos para esta semana, la semana pasada vimos el capítulo 17. Nuestra parte. Perdón, vimos el capítulo 17, nuestra parte sí.
Nuestra parte. Primero, pedir ayuda para superar nuestra forma pecaminosa de pensar. Y para esta semana tenemos nuestra parte. Segundo, hablar de nuestra forma pecaminosa de pensar. Hablar de nuestra forma pecaminosa de pensar. Lo que deseo compartir con usted en este capítulo podría parecerle muy extraño. Es de hecho tan extraño que algunas personas me han dicho que estoy equivocado. Pero no es en sí nada del otro mundo. Usted y yo lo hacemos continuamente. Se trata de hablar. Hablar es uno de los actos más comunes para usted y para mí. Y esto es una buena noticia. La parte que Dios nos ha asignado para cambiar nuestra forma pecaminosa de pensar no es terriblemente complicada. Lo que hacemos continuamente, al igual que caminar, respirar y abrir y cerrar los ojos, hacemos todo esto sin pensarlo. Muchos creen en forma equivocada que conquistar los rasgos negativos de nuestro carácter involucra un procedimiento tan complicado que solamente los atletas espirituales pueden comprenderlo. Por eso parece sorprendente y por lo tanto es una agradable noticia que esta parte de la victoria sobre la tentación sea tan fácil como hablar acerca de ella. Antes de proseguir, añadámosle lo dicho elemento a nuestro cuadro y luego lo explicaremos. En nuestro cuadro tenemos de qué debemos hablar. Entonces, para conseguir un cambio en nuestra forma pecaminosa de pensar, hablar acerca de ellos. Hablar acerca de, necesitamos hablar de nuestros defectos de carácter. Si esto le parece extraño, por favor siga leyendo, porque es algo que se basa en un destacado principio espiritual. Hablar de nuestros defectos nos ayuda a entenderlos. Recuerde que en esta sección estamos tratando de identificar maneras en que podemos cooperar con Dios a fin de obtener un cambio en nuestra forma pecaminosa de pensar. Hablar de nuestros defectos de carácter es una de las mejores maneras de lograrlo. Hablar de sus defectos probablemente le parezca difícil al principio, pero déjeme asegurarle que es completamente apropiado.
Santiago dijo: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Algunas traducciones de la Biblia, como la versión internacional, la nueva versión internacional, dicen: confiésense unos a otros sus pecados. Sin embargo, la palabra griega de la versión Reina Valera traduce como ofensas. No es la palabra que se acostumbra a usar para pecado en el Nuevo Testamento. Se refiere más bien a un traspié o a un paso dado en falso. El pecado está incluido ciertamente en este grupo, pero nuestras faltas pueden incluir defectos como temor, venganza e ira, que no nos llevan a cometer actos pecaminosos, que nos llevan a cometer actos pecaminosos, pero que en sí mismo no lo son. Otro texto del Nuevo Testamento que recalca la importancia de conversar con alguien acerca de nuestros pecados y defectos de carácter se encuentra en Gálatas 6:1. Pablo afirma: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, es apropiado para los cristianos hablar de los pecados y defectos de carácter que afectan sus vidas. Pablo habló acerca de ello desde el punto de vista del miembro fuerte espiritualmente que se allega al pecador y le ofrece ayuda. También será apropiado para el débil espiritualmente acercarse al cristiano maduro y pedir su auxilio. Francamente, prefiero tomar la iniciativa de pedir ayuda. Esto es menos vergonzoso que permitir que una situación de pecado llegue al punto en que alguien considere necesario acercarse a mí para hablar del problema. La organización Alcohólicos Anónimos incorpora el principio de hablar de los defectos de carácter en el quinto de sus 12 pasos. Paso número 5. Aceptamos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros testigos la naturaleza exacta de nuestros errores. Permítame repetir la razón por la cual usted necesita hablar de sus faltas. Hablar de sus defectos de carácter le ayudará a entenderlos. Cada vez que usted hace un esfuerzo por plasmar sus ideas en palabras, usted las dilucida en su mente. Cualquier maestro le dirá que él aprende más enseñando un tema que los alumnos al escucharlo. Hablar acerca de sus defectos de carácter es una manera poderosa de entenderlos más apropiadamente, lo que mejorará su capacidad de enfrentarlos. Obviamente, tendrá que seleccionar cuidadosamente a la persona con la cual va a hablar. Debe buscar a alguien con las siguientes características. Primero, un cristiano fuerte. Segundo, alguien confiable y discreto.
Tercero, alguien que lo acepte y que no manifieste sorpresa alguna ante lo que usted le diga. Cuarto, alguien que lo escuche sin darle consejos. Quinto, alguien que preferiblemente haya estado en un proceso de recuperación por algún tiempo. Y sexto, alguien del mismo sexo. Estas características de la persona en quien hemos de confiar son tan fundamentales que me gustaría analizarlos en mayor detalle. Y para eso le vamos a dedicar toda la próxima semana, un día para cada característica. Hasta aquí el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes por esta semana. Te esperamos, en verdad te esperamos. Mira, hemos hablado de cosas realmente importantes en la vida, teniendo en cuenta que Dios nos ama a todos. Mira lo que dijimos con respecto a las normas versus las relaciones. Hoy hemos dicho que el Padre, voy a leerlo para que no se diga que yo lo inventé. Hemos dicho, porque él dice, el padre de la parábola no sale corriendo de la casa para imponer de nuevo las normas que el hijo ha quebrantado. Por el contrario, su corazón busca con premura encontrarse con sus hijos a fin de restaurar la relación quebrantada. Yo no sabía que había una relación quebrantada con el hijo mayor. ¿Y tú? ¿Tú lo sabías? Yo no. Yo te confieso que yo no lo sabía. Yo no sabía que el padre, la relación entre el padre y el hijo mayor estaba quebrantada, tan quebrantada como la que tenía con el hijo menor. Gracias a esta lección me enteré. Y créame, nací en la iglesia adventista en 1980, el 4 de mayo de 1980. Y hoy estamos a 19 de mayo del año 2023. Y aunque esta lección es para nuevos creyentes, yo la tomo también para mí. Y créame que este es el tercer año consecutivo que damos esta lección. Y el año pasado y el anterior, cuando dimos esta lección, nos pasamos por alto este punto. No recuerdo haber hablado de esto en los 2 años anteriores que dimos esta lección. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vale la pena estudiar la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Miren lo que sigue diciendo. A fin de restaurar la relación quebrantada. Porque el padre valora más la relación que las normas. Alto ya a poner las normas por delante de la relación. Como puedes ver, nos encontramos con la misma verdad. Dios no es un ser a quien hay que tenerle miedo. Ya mi esposa explicó la semana pasada en la lección de escuela sabática qué es temer a Dios y darle gloria. La semana antepasada, ¿no? Hace 2 semanas. Porque la semana pasada fue la hora del juicio, ha llegado. Y esta semana es adorar al Creador. Ok,
Hace 3 semanas. Ok. No se trata de tenerle miedo a Dios. Porque Dios no quiere que le tengamos miedo. ¿Saben ustedes que el hijo mayor le tenía miedo al padre? Lo veía como su jefe severo, que si él no se levantaba temprano y cumplía con las normas, el padre le iba a reprender y probablemente le iba a quitar alguna porción de su herencia. Eso lo estudiamos el día miércoles. Sí, que titulamos El hermano mayor. Pero el día jueves, o sea, ayer, estudiamos el amor que transforma, el amor del Padre. Toda la parábola tiene como personaje central al Padre amoroso. Ese es el personaje central de toda la parábola. Por más que usted la quiera llamar el hijo pródigo o el hijo menor, ¿ve? En realidad, el personaje central de toda esta parábola es el Padre. Y ya lo hemos dicho en nuestro análisis TISU que dimos al principio de la semana. El escritor Dwight K. Nelson termina diciendo en nuestra lectura de hoy, como puedes ver, nos encontramos con la misma verdad. Dios no es un ser a quien hay que tenerle miedo, sino alguien de quien tenemos que ser amigos. Por esa misma razón el Padre valora las relaciones más que las normas. Por supuesto que hay normas. Todo tipo de relaciones se hallan protegidas por normas que son necesarias. Cuidado. Cuidado. Pero la preocupación de Dios no son las normas. Su preocupación son las relaciones. El título del libro, para los que quieran leerlo, es El Dios que no me enseñaron. Estoy en la página 47 y 48. Amigos, esta fue la lección de escuela sabática para nuevos creyentes de esta semana, titulada Crecer en un contexto de amor y gracia. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos el análisis completo de la lección de esta semana. Para nuevos creyentes, lección número 7. Crecer en un contexto de amor y gracia. Que, oh Padre Santo, la próxima vez que leamos la historia del hijo pródigo, podamos ver a un padre concentrado en amar a sus dos hijos, independientemente de si estos hijos le aman o no le aman a él. Él les ama porque su amor es incondicional. Gracias, Señor. Gracias. Oramos para que podamos responder como respondieron estos dos hijos. Y finalmente, el padre y sus dos hijos pudieron gozar de la mejor relación. El fin de la historia está presentado en el libro de Apocalipsis, cuando no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, la invitación es para que te quedes con nosotros el próximo día de mañana cuando iniciaremos con la lección número 8, crecer en la iglesia. Esta fue la cita para hoy de la serie Feliz para Siempre en su quinto y penúltimo segmento, la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Queremos despedir a los que tienen que salir de la reunión y le pedimos a los que se quedan que nos regalen 10 segundos para hacer el corte. Bendiciones.